El emperador Adriano gobernó entre los años 117 y 138 de la Era Común. Adriano destacó por su compleja personalidad, su gusto por la poesía y las artes en general, así como su profunda admiración por la filosofía y la cultura griega. Adriano era conocido por su habilidad para hablar en público, y algunos historiadores lo consideran uno de los hombres con más talento de la historia romana. Adriano nació el 24 de enero del año 76 de la Era Común en Itálica, una colonia romana en la Hispania Bética, donde se encuentra hoy el territorio de Andalucía en España. La familia de Adriano produjo varios soldados que tuvieron carreras militares distinguidas. El propio padre de Adriano era también un soldado de alto rango y pudo proporcionar una buena educación a su hijo. Sin embargo, cuando Adriano tenía solo 10 años, su padre falleció. Siguiendo una tradición romana en la que se debía nombrar a un tutor masculino cuando el padre de un niño moría, el primo del padre de Adriano fue llamado a esta tarea. El nombre del nuevo tutor de Adriano era Trajano, que más tarde se convertiría en uno de los principales emperadores romanos. Adriano fue educado en varias materias comunes a los jóvenes aristócratas de la época y disfrutaba tanto aprendiendo la literatura griega que fue apodado el Pequeño Griego. En cuanto tuvo la edad suficiente, Adriano acompañó a Trajano en sus campañas militares. Los primeros años de Adriano en el ejército no fueron muy significativos, pues al joven le gustaba llevar una vida con pocas responsabilidades, prefiriendo salir a cazar o a disfrutar de otros lujos de la vida civil. Durante el segundo mandato de Adriano como tribuno, el frágil y anciano emperador reinante, Nerva, adoptó a Trajano como su heredero. Cuando Nerva murió en el año 98, Adriano se apresuró a entregar personalmente a Trajano la noticia de su nueva posición como emperador. Al hacerlo, Adriano cayó aún más en el favor de Trajano, algo que más tarde daría buenos frutos para su vida. Como Trajano pasó la mayor parte de su reinado luchando en guerras extranjeras, su esposa Pompeya Plotina desempeñó un importante papel en la administración del imperio. Plotina, que no tenía hijos, se había encariñado con Adriano, tratándolo como si fuera parte de su familia. Hacia el año 114 de la Era Común, Adriano ocupó un puesto clave, esta vez como gobernador de la importante provincia militar de Siria. No cabe duda de que Adriano gozaba de un alto estatus durante el reinado de Trajano, pero aún así no hubo muchos indicios inmediatos de que fuera el heredero imperial. Cuando Trajano murió en el año 117, dejó una carta en la que nombraba a Adriano como próximo emperador de Roma. Muchos senadores estaban en contra de que Adriano mantuviera este cargo. Los senadores afirmaron que la viuda de Trajano, Pompeyo Plotina, había falsificado la carta en un intento de mantenerse en el poder, quizás gobernando a través de Adriano. Los senadores también se opusieron a que un hombre con acento extranjero gobernara el imperio, ya que Adriano conservaba el acento de su España natal. Adriano fue presionado por Plotina para que se casara con una joven llamada Vivia Sabina. El matrimonio fue puramente por razones políticas, ya que Sabina nunca parece haber aceptado el matrimonio desde el principio, y Adriano prefería la compañía de los hombres. Aunque su matrimonio no puede considerarse un éxito, su reinado fue espectacular. Tan pronto como tomó el poder, Adriano ordenó inmediatamente la distribución del dinero al pueblo de Roma y dispuso que todos los soldados recibieran una prima extra. También canceló las deudas de todas las personas que tomaron dinero prestado del tesoro imperial. Adriano también creía que era importante mostrar modestia. Por ejemplo, cuando Adriano participaba en campañas militares, comía la misma comida que sus soldados, dormía en tiendas comunes y marchaba con ellos en lugar de utilizar un caballo. Aunque Adriano era un poeta y un músico talentoso, rara vez demostró sus dotes en público. Adriano fue también uno de los arquitectos más creativos que se ha visto en el mundo. Sin embargo, se negó a atribuirse el mérito de muchas de sus obras. Incluso puso los nombres de otras personas en los edificios que diseñó, y solo en los últimos años los historiadores han descubierto que Adriano fue responsable del Panteón, uno de los edificios más importantes en el desarrollo de la arquitectura mundial. Adriano era un hombre apasionado por los viajes y quería visitar personalmente las numerosas tierras y pueblos que gobernaba su imperio. Estos viajes a lo largo del alcance comenzarían con una visita a la Galia del año 121 y terminarían 10 años más tarde en su regreso a Roma en el 131 de la Era Común.
Ningún otro emperador veía tanto su propio imperio como Adriano, desde el extremo oeste de España hasta el extremo este de la provincia de Ponto, en Turquía, desde el extremo norte de la Gran Bretaña hasta el extremo sur del desierto del Sahara, en Libia. Adriano lo vio todo. Estos viajes no eran meras visitas turísticas. Adriano pretendía recabar información sobre los distintos problemas a los que se enfrentaban las provincias. Los proyectos de construcción de Adriano son quizás su legado más duradero. Mandó a construir una larga muralla defensiva en Britania para evitar la invasión de los pictos desde el norte. Esta estructura es la famosa Muralla de Adriano, en el norte de Gran Bretaña, y partes de ella siguen en pie hoy en día. Adriano fundó ciudades, erigió monumentos, mejoró las carreteras y reforzó las infraestructuras en toda la península balcánica, Egipto, Asia Menor, África del Norte y Grecia. El reinado de Adriano se caracterizó por la ausencia general de grandes conflictos militares. Estuvo a punto de producirse una guerra con Partia hacia el año 121, pero la amenaza se evitó cuando Adriano consiguió negociar la paz. Las persecuciones antijudías de Adriano en Judea condujeron a la masiva revuelta judía que duró entre los años 132 y 135 de la Era Común. El aplazamiento de la revuelta judía dio lugar al decreto de Adriano, por el que se prohibía a los judíos vivir en Palestina, cuyo nombre cambió por el de Siria de Palestina. Jerusalén fue destruida y reconstruida como una ciudad pagana. El matrimonio de Adriano con Sabina no tuvo hijos. A los 60 años, Adriano ya sufría problemas de salud. Sabiendo que su muerte se acercaba, Adriano comenzó a buscar un heredero. Adoptó como heredero a Antonio Pío, un senador muy respetado, con la condición de que Antonio, que no tenía hijos, adoptara a su vez al joven y prometedor sobrino de Adriano, Marco Aurelio, que se convertiría en uno de los emperadores romanos más importantes. Después de pasar meses agónicos sufriendo su enfermedad, Adriano murió a la edad de 62 años el 10 de julio del año 138 de la Era Común. Sus restos fueron trasladados a Roma y enterrados en los jardines de Domitía, cerca de su mausoleo casi completo. Tras la finalización de la tumba de Adriano en Roma, en el año 139 su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron depositadas junto a las de su esposa, Vivia Sabina. Así terminaba la vida del emperador Adriano, admirado por muchos de sus súbditos contemporáneos y que deja un valioso legado a la historia romana.